Hola, hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Lina Núñez. Y yo soy Edith Seri. A continuación abordaremos el artículo El uso de ChatGPT en tareas de escritura basadas en fuentes. Escrito por Cristian Charty, Alessandra Zapolí, Lidia Casado y Eva Buenas. No te pierdas este video y míralo completo. La investigación ofrece un escenario oportuno para analizar los retos que enfrenta la educación superior en el contexto de acelerada transformación tecnológica. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos formativos no solo abre nuevas posibilidades de apoyo académico, sino que también plantean interrogantes sobre la ética, la autoría y la construcción de conocimiento. En este sentido, el artículo revisado permite observar cómo los estudiantes universitarios, en particular aquellos con escasa experiencia en el manejo de tecnologías, interactúan con la inteligencia artificial en la producción de textos académicos, revelando tanto su potencial como sus limitaciones. Asimismo, este estudio se convierte en un punto de partida para reflexionar sobre las tensiones sociales y culturales que surgen alrededor de la aparición de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Las percepciones de los estudiantes, sus miedos y resistencia, así como las formas que la usan o dejan de usar ChatGPT, no pueden analizarse de manera aislada. Están vinculadas a un texto más amplio que incluye las dinámicas del sistema educativo, la confianza en las tecnologías emergentes y los debates sociales sobre la legitimidad del conocimiento producido por máquinas. Con base en ello, resulta pertinente profundizar en 4 ejes claves: la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones, que permiten comprender mejorar los alcances de esta investigación. Con base en lo que menciona Lina, resulta importante profundizar en 4 ejes claves: la metodología, los resultados, las discusiones y conclusiones que permiten comprender mejor los alcances de esta investigación. A continuación mencionaremos algunos aspectos relevantes para continuar con la presentación de la investigación. Aspecto número 1. El contexto y el problema. Tras la llegada pública de ChatGPT en el 2022, hay preocupación por la desinformación, pero también la posibilidad de que herramientas como modelos de lenguaje de gran escala LLM apoyen la escritura crítica y la síntesis de información en estudiantes universitarios. Los autores sitúan la investigación en la tensión entre el riesgo por la información inexacta y uso no crítico y las oportunidades pedagógicas como el apoyo en comprensión y síntesis a la hora de escribir. Aspecto número 2. Objetivo general. Explorar cómo interactúan estudiantes de educación superior con ChatGPT cuando realizan una tarea de escritura basada en fuentes SBW sobre un tema sociocientífico controvertido y cómo esas interacciones se relacionan con la calidad argumentativa de los textos producidos. Aspecto número 3. Preguntas e hipótesis de la investigación. Pregunta número 1. ¿Cómo interactúan los estudiantes con ChatGPT en una SBW? Segunda pregunta. ¿El uso estratégico de ChatGPT se asocia a textos de mayor calidad? Pregunta número 3. ¿Cómo se integran los textos generados por ChatGPT en los ensayos? Ahora hablaremos de las hipótesis que plantean. La primera, uso superficial de estrategias. Segundo, uso estratégico, mejor calidad. Y la tercera, integración literal de textos de ChatGPT en los ensayos. Metodología. A continuación abordaremos algunos aspectos relacionados con la metodología a saber:
Muestra diseño general del estudio, materiales y tareas y registro y codificación. La muestra estuvo compuesta por 27 estudiantes de primer año de psicología de la Universidad de Florencia, Italia, donde participaron 26 mujeres y un hombre con una edad media alrededor de 20 años y contó con la aprobación ética de la universidad donde se realizó el estudio. Respecto al diseño general, podemos decir que este es un estudio exploratorio, experimental, observacional. Los participantes completaron cuestionarios sociodemográficos, medidas familiares con ChatGPT, escalas de motivación para escritura académica AWMQ y una medida de conocimientos previos sobre el tema. Luego realizaron un laboratorio, una tarea SBW, la cual consistió en una lectura de una fuente sobre glifosato y escritura de un artículo para revista científica de divulgación. Con acceso únicamente a ChatGPT, estuvo prohibido usar otros búsquedas. La sesión duró 1 hora, la cual fue cronometrada, grabada en pantalla y seguida por una entrevista retrospectiva tipo pensar en voz alta o think aloud sobre su interacción con la IA. Encontramos en el artículo respecto a los materiales y tareas que, primero, se les proporcionó a los participantes una única fuente de 804 palabras con argumentos a favor y en contra del uso del glifosato. Segundo, se les dio la instrucción de redactar una página tamaño A4 para el artículo informativo argumentativo para publicarlo en revista científica. Y tercero, antes del experimento, los participantes tuvieron una práctica breve sobre el uso de ChatGPT. Un último aspecto respecto a la metodología fue el registro y codificación. Algo interesante porque la interacción con ChatGPT fueron registradas por grabación de pantalla y codificadas con respecto a las categorías. Los prompts, entrevistas think aloud y análisis textos escritos. Hablemos de cada uno de ellos. Respecto a las categorías de prompts a ChatGPT, encontramos primero el reconocimiento de contenido, segundo, estrategias argumentativas, tercero, preguntas dependientes de la tarea, es decir, la estructuración, cuarto, vocabulario, 5, metacognición sobre el proceso de escritura, 6, petición de texto completo listo para usar. Cualificación mediante QCA Maps y procedimientos deductivos inductivos intercodificados para las preguntas a ChatGPT. Segundo, think aloud. Mediante entrevistas tipo pensar en voz alta se obtuvo la transcripción y codificación de razones, estrategias, clasificándolas en 16 categorías. Así. Responsabilidad ética, es decir, evitar hacer trampa o usar de forma indebida ChatGPT. Baja pericia, sentir que no se tienen las competencias necesarias para interactuar con la herramienta. Búsqueda de integración, intentar combinar información de la fuente y de ChatGPT. Confirmación de creencias, usar ChatGPT para validar ideas previas. Búsqueda de vocabulario, pedir sinónimos, definiciones o términos alternativos. Obtención de nuevas perspectivas, buscar ángulos diferentes al de la fuente original. Buscar más información, ampliar los datos que no están en el texto dado. Estrategias de escritura, consultar cómo interactuar y estructurar el ensayo o redactar partes específicas. Estructuración de la tarea, pedir orientación sobre cómo organizar el texto. Motivación o apoyo emocional,
Usar ChatGPT como estímulo para continuar con la tarea. Contrastar información. Usar ChatGPT para desafiar o cuestionar lo dicho en la fuente. Explorar posibles contraargumentos, es decir, solicitar a ChatGPT puntos en oposición de lo que ya se ha leído. Clarificación conceptual, aclarar dudas en ChatGPT sobre términos o conceptos específicos. Reconocimiento de limitaciones, no usar ChatGPT porque se percibe carencia de su fiabilidad. Prueba o exploración, usar ChatGPT para experimentar con sus funciones sin un objetivo claro y específico. Ausencia de preguntas, porque no interactúan con ChatGPT, por no saber qué pedirle o cómo hacerlo. Tercero, análisis del texto escrito que consistió en la evaluación de integración. Argumento, contraargumento, usando una escala de 0 a 6. 0, opinión personal sin base. 6, síntesis máxima con conclusión integrada. Como podemos ver, la metodología adoptada en el estudio es rigurosa y combina instrumentos cuantitativos como cuestionarios de motivación, análisis de coincidencia textual, codificación de interacciones con técnicas cualitativas como el thinking loud retrospectivo, codificación de estrategias y motivaciones. Este enfoque mixto permitió captar no solo el grado de uso literal de ChatGPT en las producciones, sino también la reflexión interna de los estudiantes frente a la herramienta, evidenciando factores como la inseguridad, la falta de experiencia previa, las preocupaciones éticas. La decisión de usar un tema polémico como el uso del glifosato obligó a los estudiantes a enfrentarse a un dilema sociocientífico real, lo que refuerza la validez ecológica de la tarea. Sin embargo, el hecho de que la población estuviera compuesta en mayoría por mujeres jóvenes de primer año de universidad y sin experiencia con ChatGPT introduce un sesgo cultural y generacional relevante. En el contexto italiano, donde el debate sobre el uso de herbicidas y políticas medioambientales está ligado a la opinión pública y al papel del estado de regulación, los estudiantes pudieron verse condicionados por creencias previas y por la confianza en fuentes institucionales. Además, la falta de contacto previo con la IA refleja desigualdad en la apropiación tecnológica entre países y estratos sociales, lo que incide en cómo percibe el rol de ChatGPT, más como una novedad que como un recurso tecnológico consolidado. Veamos ahora los resultados de la investigación. Respecto a la familiaridad y motivación, 21 de 27 participantes dijeron no conocer ChatGPT antes del experimento. 5 lo describieron como algo parecido a un buscador y uno solo lo definió como un generador de texto. Ninguno de ellos había usado ChatGPT previamente. La puntuación media en la motivación para escritura académica fue relativamente alta y dicha motivación correlacionó positivamente con la cantidad de categorías transferidas desde la fuente al ensayo. Respecto al patrón de interacción con ChatGPT, se encontró que un promedio de 3.07 interacciones por participante. Ningún participante solicitó a ChatGPT que generase el texto completo para cumplir con la tarea. Respecto a la distribución de tipos de preguntas, encontramos que el 11.83% realizó preguntas de vocabulario sin petición específica, el 10.75%,
Petición de sugerencias para complementar tareas, 6.45%. Estrategias de estructura, el 3.23%. Y mejorar la estrategia argumentativa, el 2.15%. ¿Por qué usaron ChatGPT? En la entrevista tipo Think Aloud, los participantes expresaron las siguientes razones. Búsqueda de más información sobre el tema, 36.75%. Búsqueda de estrategias de integración, 11.97%. Para contrastar o desafiar la información de la fuente, 10.26%. Obtener nuevas perspectivas, 8.55%. Buscar vocabulario, 8.55%. Estructuración o formato para la tarea, 6.41%. Confirmar creencias previas, 5.13%. Y un pequeño porcentaje, entre el 2.56% aproximadamente, declaró usar ChatGPT porque lo considera más confiable que la fuente. Y otros señalaron razones éticas o falta de preguntas. Respecto al contenido de los ensayos, los porcentajes de aparición de secciones temáticas transformadas desde la fuente arrojaron las siguientes categorías y porcentajes. Descripción general del glifosato, 27.75%. Peligros para la salud, 22.51%. Refutación de peligros para la salud, 20.94%. Explotación mundial, 5.24%. Riesgos ambientales, 7.85%. Refutación ambiental, 8.33%. Políticas de Estados Unidos, 7.33%. En promedio, los estudiantes incorporaron información literal en fuentes 7.07 veces. Integración argumental. Cuando los estudiantes escribieron sus textos, la mayoría no logró combinar bien las ideas de la fuente con otras perspectivas. En promedio, obtuvieron una puntuación baja, lo que significa que muchos escritos eran muy básicos. Algunos solo repetían información sin tomar una posición clara y solo unos pocos alcanzaron un nivel alto, donde sí había un análisis más profundo y una síntesis de argumentos a favor y en contra. Solapamiento literal, plagio y paráfrasis. Al revisar los textos, se encontró que un promedio del 18% de lo que escribieron coincidía literalmente con la fuente original y un 20% coincidía con el texto que ChatGPT les dio. Esto quiere decir que, en lugar de reelaborar la información con sus propias palabras o integrar ideas de manera original, copiaron o parafrasearon bastante, tanto de la fuente como de la IA, mostrando poca producción propia. Correlaciones clave sobre calidad versus uso de la IA. La calidad de la integración de ideas, es decir, que también los estudiantes mezclaron y relacionaron la información, no tuvo relación con la cantidad de veces que interactuaron con ChatGPT ni con lo que expresaron en Think Aloud. Es decir, hablar más o menos con la IA no garantizó escribir un texto más coherente o bien integrado. Cuando los estudiantes tomaron más información directamente de la fuente original, hubo menos coincidencia con lo que ChatGPT producía y, al contrario, más coincidencia con la fuente misma. En otras palabras, si confiaban en el texto base, usaban menos la IA y se parecían más al material proporcionado. Mientras más preguntas le hicieron a ChatGPT, mayor fue la cantidad de frases copiadas o muy parecidas a la respuesta de la IA, y al mismo tiempo menos usaban las categorías de la fuente original. Es decir, que a mayor interacción con ChatGPT implicó mayor uso literal de los outputs de la IA y menos uso de categorías informativas de la fuente original.
Los resultados muestran que los estudiantes interactuaron de manera muy limitada con ChatGPT, usándolo principalmente para resolver un problema de vocabulario o aclaración de información básica, en lugar de aprovecharlo como aliado a la estructuración del texto o la integración de argumentos. Las correlaciones reflejan que un mayor uso de ChatGPT se asocia con una incorporación más literal de su producción, con una menor transferencia de categorías informativas desde la fuente original, lo que indica una dependencia de la IA en detrimento de la lectura crítica. Esto evidencia que, en ausencia de formación, los estudiantes deben usar la tecnología de manera superficial sin alcanzar un verdadero aprendizaje inmediato. Estos hallazgos se deben analizar también a la luz del contexto social de los participantes. Jóvenes universitarios que ingresan a un sistema de educación superior cada vez más presionados por la digitalización y las exigencias de eficiencia. La falta de preparación en habilidades de escritura argumentativa y en pensamiento crítico intertextual no es exclusiva de Italia, sino es un fenómeno extendido en sistemas educativos donde la memorización prima sobre la síntesis crítica. En consecuencia, el uso literal de ChatGPT refleja no solo un déficit individual, sino también limitaciones estructurales en la enseñanza previa de escritura académica y en la alfabetización digital crítica. Ahora abordaremos algunas discusiones y puntos centrales de la investigación. Primero, uso limitado y superficial de potenciales funcionales de ChatGPT. Los participantes, siendo no expertos tanto en ChatGPT como en el tema, exploraron la IA principalmente para vocabulario y búsquedas puntuales, no como colaborador estratégico. Por ejemplo, para generar esquemas de integración compleja, para eso no lo usaron. Esto sugiere baja destreza en creación de prompts y en escritura estratégica. Segundo, preocupaciones éticas y resistencia. Algunos estudiantes evitaron usar la herramienta por razones éticas, sentimientos que hacen de hacer trampa, o por baja confianza, timidez frente a la herramienta, lo cual condicionó el grado de colaboración humano-IA. Tercero, riesgo de transferencia literal. Las correlaciones muestran un patrón donde mayor interacción con ChatGPT conducen a incorporar fragmentos de la salida de la IA de manera literal en los ensayos, reduciendo las referencias del material fuente. Esto plantea riesgos de dependencia y menor integración si no se enseña el uso crítico de la IA. Quinto, limitaciones del estudio. Tamaño muestral reducido, recordemos que solamente fueron 27 participantes. Población homogénea, es decir, solamente estudiantes de primer año de psicología, una sola universidad. Tarea única y sesión cronometrada, solamente fue de 1 hora con una única tarea. Los autores también remarcan que el material y las instrucciones pudieron reducir la necesidad de buscar información adicional en ChatGPT. La discusión del estudio resalta que, aunque ChatGPT puede ser un recurso potencial para apoyar la escritura basada en fuentes, los estudiantes no logran usarlo estratégicamente. Esto pone de relieve una brecha pedagógica. El desconocimiento sobre cómo diseñar prompts efectivamente y cómo integrar de manera crítica las respuestas de la IA, el miedo a hacer trampa y la duda ética relevante que, más allá de la falta de competencias técnicas, los estudiantes experimentan un conflicto de valores respecto al papel de la IA en la autoría académica.
Por ello, la resistencia cultural a aceptar a ChatGPT como colaborador refleja tensión social más amplia sobre la legitimidad del conocimiento producido por la inteligencia artificial. En el plano social y cultural, estos hallazgos muestran que la integración de herramientas como ChatGPT no pueden desligarse de la percepción colectiva sobre la ética académica y la confianza en la tecnología. Países europeos donde el debate sobre la regulación del uso de la IA en la educación aún están en construcción, los estudiantes reproducen incertidumbres sociales. Por ejemplo, temer plagiar, sienten que el uso de la IA resta mérito al esfuerzo personal y desconfían en su precisión. Esto refleja cómo el contexto cultural influye en la apropiación tecnológica. No basta con ofrecer acceso a herramientas, sino que se requiere el acompañamiento institucional para cambiar la percepción social del aprendizaje mediado por la IA. Finalmente, revisaremos las conclusiones y recomendaciones del estudio. ChatGPT puede ser una herramienta educativa útil para las tareas de escritura basadas en fuentes, pero en esta muestra no se aprovechó plenamente, puesto su uso fue, primero, mayormente tipo instrumental, es decir, para buscar vocabulario y consultar cosas puntuales. Y segundo, tendencia a incorporar literalmente el texto de la IA, con integración intertextual en general baja. Si revisamos las implicaciones educativas, los autores proponen formar a los estudiantes en A. Estrategias de escritura argumentativa. B. Diseño de prompts efectivos para la integración estratégica de los LLM. C. Alfabetización crítica sobre las limitaciones y veracidad de las salidas de la IA. Se propone investigaciones futuras para la investigación, pero con más grupos grandes y heterogéneos. Incluir grupos de control, escritores expertos versus no expertos. Evaluar intervenciones formativas, entrenamiento en prompts y en síntesis intertextualidad, para ver si mejora la calidad textual cuando se colabora con ChatGPT. El estudio sobre el uso de ChatGPT en tareas de escritura académica pone en relieve que la integración de la inteligencia artificial en la educación superior no es únicamente un asunto técnico, sino profundamente pedagógico, social y cultural. La metodología rigurosa aplicada permitió identificar patrones de uso limitado y dependiente que a su vez revelan carencias de la formación en escritura crítica y en la alfabetización digital de los estudiantes. Los resultados y las discusiones muestran cómo el potencial de la IA se ve condicionado por percepciones éticas, resistencia cultural y por un contexto educativo que aún no se prepara adecuadamente y no prepara adecuadamente a los jóvenes para trabajar con estas herramientas de manera crítica y estratégica. De ahí que las conclusiones llamen a un cambio necesario, formar a los estudiantes en competencias que les permitan no solo producir textos de calidad, sino también dialogar con la tecnología, comprender sus implicaciones y usarla como aliada en la construcción de conocimiento. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.